Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Si tienes una canción, ven a cantar. Este es el tiempo y el lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz. Es un nuevo día, sí, un nuevo día. Lo que prometió lo cumplirá. Sigue confiando y esperando. Sus misericordias nuevas son. Un nuevo día, 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 día. Un nuevo día, 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 día. Si estás cansado, ven, fuerzas te da. En su presencia descansarás. Él está aquí y lo hará. Levanta tu voz, Levanta tu voz. Es un nuevo día, sí, un nuevo día. Lo que prometió lo cumplirá. Sigue confiando y esperando. Sus misericordias nuevas son. Un nuevo día, 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 día. Un nuevo día, 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 día. Un nuevo día. levántate en el nombre del Señor. This is your new day. Vamos todos juntos. Levanta tu voz. Un nuevo día. Un nuevo día. Un nuevo día. Un nuevo día. Lo que prometió lo cumplirá. Sigue confiando y esperando. Con fe, confiando. Sus
Continuamos en el día de hoy compartiendo la palabra de Dios, que estamos en Romanos capítulo 4 y versículo 14, donde dice la palabra de Dios: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si las promesas de bendición se alcanzan por el esfuerzo legal, la fe resulta vana y la promesa, por tanto, anulada. Fe vana significa literalmente vacía de contenido, es decir, que no tiene absolutamente nada. Por tanto, la confianza de alcanzar la bendición estaría en el esfuerzo propio y no en la gracia de Dios. Si fue así, no habría necesidad alguna de la fe. Anulada la promesa, literalmente la promesa sería inoperante. En ese caso no sería una manifestación de la gracia, sino todo lo contrario, sería el pago de una obra. Nos sigue diciendo también el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde hay ley, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Repito, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto es más o menos lo que pasaba en un siglo y pico atrás, cuando los colonos se iban a Estados Unidos y había muchas ciudades, había muchos poblados que no había ley. Se solía decir, y lo hemos visto en las películas, incluso películas que llevan por título Ciudad sin ley. Ahí cada uno hacía lo que quería, lo que le venía en gana. Si a alguno no le sentaba bien lo que el otro estaba diciendo, o se había reído a destiempo, pues sacaba la pistola, le pegaba un tiro y como que no había ley, no era juzgado ni nada por el estilo. Eso es lo que realmente a la carne le gusta y le agrada. Pero dice el versículo 15, la ley produce ira. Consecuencia de la desobediencia a sus demandas, la ley no fue dada para la salvación. Algunos pueden pensar que la ley fue dada para salvación, sino para la evidencia de su pecado, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto quiere decir sencillamente que la ley fue dada para mostrar al hombre que era un pecador. Ahora bien, ¿la ley es mala? No. La ley es buena, la ley es santa, siempre y cuando se cumpla, porque la ley le va a llevar siempre a aquello que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es tener comunión con su criatura, es decir, con el ser humano que Él ha creado, y con aquellos en los cuales tienen un corazón dispuesto para aceptar a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Así por tanto hallamos aquí, como he leído en Romanos 3:20, que esta debió de haber sido una difícil verdad para cualquier judío o para cualquier legalista. He venirle ahora a decir de que la ley pues no le va a salvar, sino que le va a manifestar el pecado. Esto para ellos era una contradicción y era algo muy difícil de entender y mucho más de aceptar incluso en el día de hoy. La misma ley pronuncia maldición sobre quienes no cumplieran las demandas que ella exigía, como nos dice Deuteronomios capítulo 28, versículos 58 y 59. Nótese, si no cuidares de poner por obra toda la palabra de esta ley que está escrita en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Nótese aquí cómo va acompañado de aquel que no lo cumplía. Es más, el Señor le dijo a Moisés que ponía la bendición a un lado, pero también la maldición si no cumplían la ley. Así que dice que es, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15.
Dios hace a la humanidad responsable de la luz que posee. Los gentiles no serán nunca jamás juzgados por la ley mosaica, ya que ellos nunca la oyeron. Ellos serán responsables de la revelación natural por las cuales Dios se manifiesta al hombre. En este mismo carta de Romanos vemos que Dios ha hablado a la humanidad y lo sigue haciendo a través de su creación, a través del cielo, las estrellas, las plantas, los animales. Dios habla. Tenemos ahí un evangelista que está continuamente hablando y es la creación de Dios. Y todo ello tiene un propósito, y es que el hombre se acerque a Dios. Es Dios siempre el que da el primer paso. Esto lo hallamos en Romanos 1, 19 y 20. Y también en Romanos 2, 14 y 15, donde vemos que Dios se revela al hombre a través de la naturaleza, es decir, de su obra creadora. Así que muchas personas pueden decir, bueno, yo no creo, o no me interesa creer, pero sin embargo, bien que están deseando, por ejemplo, que llegue el fin de semana, o lleguen las vacaciones de fin de año, cuando se pueden tener, siempre se suele hacer casi siempre cuando hace más calor, para irse de vacaciones, para descansar, pero también para disfrutar de la naturaleza. Y es ahí donde Dios habla al hombre y a la mujer. Versículo 16 del capítulo 4 de Romanos sigue diciendo, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Nótese aquí como está diciendo lo que anteriormente he dicho, para que sea por gracia. Si fuese por obra sería un pago por una acción que se ha hecho meritoria. Y no solamente eso, sino que se podrían hacer obras, incluso se podrían hasta llegar a pagar para obtener la salvación si fuese a consecuencia del hombre. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la fe se apropia del don de la gracia del Señor, como nos dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que sea firme, es decir, segura. Por tanto, las obras no garantizan absolutamente ninguna seguridad. Solo es segura cuando depende de la gracia de Dios, es decir, del don, del regalo que Dios hace al hombre y a la mujer. La gracia de Dios es aquello que da el hombre, que da Dios al hombre, y lo da precisamente no porque el hombre lo merezca, ni hayamos hecho nosotros buenas obras para merecerla, sino porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree se salve y tenga vida eterna. Esta es la gracia de Dios, que Dios por amor a la humanidad dio a su Hijo en sacrificio vivo. Dice también, sigue diciendo la palabra, para que toda su descendencia, es decir, no solo para la natural eran los judíos, pero también hay otra descendencia, los creyentes, sino también aquellos gentiles que eran creyentes. Gálatas capítulo 3 y versículo 9 nos dice, de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Y también esta misma carta a los Gálatas, capítulo 3, pero un poquito más adelante, versículo 29, sigue diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Nótese aquí, hallamos una clara alusión a los creyentes, ya que Abraham es padre de todos los creyentes, como nos dice Romanos 4:11. Algunas veces lo he dicho, algunas veces lo he compartido, porque hay manifestaciones, incluso en iglesias se dice que
Abraham es el padre de la fe, y no es el padre de la fe, es el padre de los creyentes. El autor de la fe es el Señor Jesús, y hay una contradicción en cuanto a esto. Y como nos dice Gálatas 3:29, quien permanece en Cristo es simiente de Abraham como padre de la fe, es decir, que él fue justificado por la fe, fue puesto por la fe ahí en las Escrituras, y prueba de ello es que fue el primero, como anteriormente, el programa anterior estuve compartiendo, el primero, por ejemplo, que hizo el arado es el padre de aquel que hizo el arado, es decir, todo es el padre, aquel que por vez primera hace una cosa. Romanos 4:17 sigue diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese, y llama las cosas que no son como si fuese. Vemos este versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esta es una mención de Génesis 17:5. En la Biblia de la Septuaginta dice gentiles, en vez de decir de gente, está hablando de gentiles. Dios siempre ha deseado la redención de todos los hijos de Adán, y lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 3:15, cuando ahí el Señor ya da la primera promesa a Adán y a Eva, que la salvación habría de venir por medio de la mujer, que debería de tener la descendencia de la mujer, tendría un hijo, y este sería el que traería la salvación, no es más que otro que el Señor Jesús. Así que vemos que en Génesis 3:15 no solo los hijos de Abraham, el nuevo nombre de Abraham, Dios lo cambió por Abraham, que significa padre de multitud. Ahora nosotros sabemos que incluye no solamente a la descendencia física, es decir, a los judíos, sino también a los descendientes de la fe, es decir, a todos aquellos que verdaderamente creen por medio de la fe. Sigue diciendo que llama las cosas que no son como si fuese. Dios trató con Abraham sobre su descendencia, como si fuese lo más natural y lo más normal. Pero hemos de ponernos, ponte por un momento, en el pellejo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Los años que tenía y las circunstancias que le rodeaban. Sin embargo, Dios está hablando como las cosas más normales, sin tener en cuenta su longevidad e incapacidad humana para procrear, hablando Dios con Abraham como si ya fuese una realidad. Y es así, cuando el hombre y la mujer deposita su fe en el Señor, Dios llama las cosas que no son como que son. Pero todo ello es por medio de la fe que el hombre tenga o la mujer. Dice el versículo 18 del capítulo 4, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En esperanza contra esperanza, es decir, Abraham creyó más allá de toda esperanza. En otras palabras, él no tenía ninguna esperanza de procrear, absolutamente. Por eso él creyó más allá de toda esperanza, creyó más allá de toda lógica humana. La lógica humana tampoco le decía que podía ser posible, la esperanza tampoco, pero él creyó por medio de la fe que podía ser posible. Note que hasta este momento Abraham no había visto ningún milagro de Dios. Sí, no, él no tenía la Biblia como nosotros, ni tampoco había visto milagros, porque hay personas que aún teniendo la Biblia necesitan ver milagros de parte de Dios para creer. Pero déjame decirte algo, toda persona que dice que necesita ver un milagro para creer, esa persona jamás va a creer. Porque si aún viese que un muerto es resucitado, podría decir que bueno, que los médicos, la medicina que le dieron, el tratamiento que tuvieron los médicos, etcétera, o aquello que tomó, aquello que le dieron, es decir, nunca le van a dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no creen, no creen. Y la prueba lo tenemos en Apocalipsis,
con los 2 testigos. Cuando son muertos y están 3 días allá en Jerusalén, todo el mundo lo está viendo y luego Dios los resucita. Y no nos dice ahí de que todos creyeran por haber visto ese milagro. No, absolutamente nadie. Siguieron igual. Bueno, fue un hecho, fue algo, parece que no, pero algo que tomaron, algo que fue, a lo mejor es que no estaban muertos, etcétera, etcétera. Por tanto, Abraham nunca había visto, como he dicho, un muerto que resucitara. No obstante, él creyó firmemente en el Señor, ya que creía que era muy capaz de hacer Dios cualquier cosa, lo que fuese, podía hacerlo, como nos dice Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Nótese, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia. Nótese que lo que más quería, la descendencia, lo único que poseía, un milagro que había habido ya en su vida, y ahora, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, y ahora dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Pero, dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, aunque todos sabemos y hemos leído la historia que nos cuenta la Biblia de Abraham ofreciendo a Isaac, y vemos que el ángel del Señor lo detuvo, le dijo que se detuviera, que parara, que no alzara el cuchillo contra el hijo. Vemos que en su corazón él ya lo había hecho, lo había obedecido al Señor, en su corazón, aunque él no llegó a realizarlo y fue obediente al Señor. Por tanto, hallamos aquí que, como nos dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fijémonos que tenía inconvenientes por todas partes. Abraham, a mirarse a sí mismo, podía haber pensado, la edad y la capacidad para procrear ya pasaron. Además, Sara era estéril. Podría haber pensado, ya somos ancianos, ya hicimos todo en esta vida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un padre de anciano o abuelos o yayos, como le dicen en algunos sitios, ¿verdad? Ya no valemos como antes, no valemos para nada. Que lo hagan los jóvenes. Pero ¿sabes una cosa? Dios no está mirando nuestras incapacidades. Dios mira la fe que hemos depositado en Él. Si realmente nuestra fe es poderosa, eso hará que Dios pueda hacer cosas en nuestra vida y podrá llamar las cosas que no son como si fuese. Sin embargo, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. En otras palabras, él no se consideró a sí mismo, sino que creyó a Dios y dijo, bueno, yo soy débil, esto ya lo sé, nadie me lo tiene que decir, pero yo creo en Dios y sé que Él puede hacer cualquier cosa en mí. La Biblia nos habla también de un hombre, de Noé, que en generaciones anteriores halló gracia delante de Dios, pese a convivir con una generación llena de maldad. Pero dice la palabra de Dios que Noé halló gracia, porque Noé era justo. Cuando Dios le mandó construir el arca, Noé, él nunca, jamás había visto que lloviese por la tierra. Jamás, no había visto nunca llover. Génesis capítulo 2, versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Nótese que en aquel entonces jamás había llovido. A pesar de esto, durante 120 años le llevó la construcción del arca. Recordemos, él no tenía maquinarias, como hay en el día de hoy. No tenía ayuda sino la de sus hijos.
Sin embargo, él nunca se desanimó, pese que a lo mejor cuando estaban pasando, la Biblia no lo dice, esto lo estoy diciendo yo, pues a lo mejor decían, mira el loco ese, que está construyendo allí un barco, ahí en medio de la tierra, como si fuera eso a navegar, y está diciendo que va a caer agua del cielo, pero es que está loco, pero ¿qué está diciendo? Según para quienes, a lo mejor Noé fue un fracasado, pero sin embargo hizo la voluntad de Dios. Y Dios le llama en 2 de Pedro 2:59, le está diciendo Dios, 2 de Pedro 2:5 le está diciendo, pregonero de justicia, pregonero de justicia. Es decir, que él no solamente estuvo construyendo el arca, sino que también estuvo haciendo algo, estuvo pregonando, anunciando que vendría un juicio sobre la tierra y que Dios daba oportunidad a todo ser humano, a todos aquellos que quisieran entrar, pero eso sí, debían de arrepentirse de sus delitos, de sus pecados y entrar al arca de la salvación. Todos sabemos que no entró nada más que Noé y su familia, 8 personas, los demás perecieron todos. Romanos 4:20 sigue diciendo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Tampoco dudó, nos dice la palabra de Dios. Santiago 1:6-8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Abraham no dudó de las promesas de Dios, pero hay personas de doble ánimo que vacilan, es decir, que dudan entre la fe. Esta clase de personas no piensan recibir nada de parte de Dios. No lo van a recibir, aunque puedan decir ellos que tienen o poseen mucha fe, pues no van a recibir nada de parte de Dios. Sin embargo, hay personas que buscan al Señor y lo buscan ansiosamente, pero cuando tienen una necesidad para ello. Necesidad de algo, puede ser de un trabajo, de dinero, de una enfermedad, de cualquier cosa, algo que está fuera de su control. Entonces estas personas buscan con toda ansiedad día y noche a Dios. Ellos dicen entonces tener fe en Dios y que Dios hará, pero esto bíblicamente no es fe. ¿Sabes por qué? Porque solamente muchas clases de esta persona, y lo he podido ver con mis propios ojos, que esta clase de personas solo vienen a buscar la sanidad, el trabajo, el beneficio, y cuando lo tienen, hay un dicho que dice, si te he visto, no me acuerdo. Cuando ya tienen la promesa, cuando ya lo tienen todo, se olvidan. ¿Cuántos jóvenes hay, tanto hombres como mujeres, que están orando a Dios día y noche? Dame un compañero, Señor, una compañera, que sea según tu corazón, etcétera, etcétera, porque con él, con ella, te serviremos, haremos, iremos, nos esforzaremos por ti. Dios se lo da, porque Dios ama a sus hijos. Pero muchas veces, desgraciadamente, estas personas cuando han contraído matrimonio, a poco tiempo tienen un hijo y luego tienen tiempo para el hijo, pero no tienen tiempo para el Señor. Y esto es, desgraciadamente, una desventuranza. ¿Por qué? Porque la persona promete, dice que hará, pero luego cuando Dios le soluciona el problema, no se acuerdan de Dios. Abraham, aún sin haber recibido la promesa de Dios, dice que él daba gloria a Dios. Le daba gloria. La fe de Abraham le dio a Dios la gloria de su sabiduría, la gloria de su poder, de su santidad, de su bondad, y especialmente le daba la gloria de su fidelidad, que descansa sobre la palabra que él había recibido de parte de Dios.
y cuántas bendiciones y promesas tenemos nosotros de parte de Dios. Y cuánto cuesta abrir nuestra boca para darle gracia y glorificar a Dios por todo lo que Él nos da. Sigue diciendo la palabra de Dios. Los versículos 21 al 25 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y estando plenamente convencido, dice el versículo 21, su alma, el alma de Abraham estaba llena de confianza, es decir, su intelecto, su voluntad, sus emociones estaban completamente depositadas su confianza en el Señor, que la verdad de Dios le unía a cumplir sus promesas y su poder le permitió hacerlo. Versículo 22 dice, también la palabra de Dios, como he dicho, por lo cual también le fue contado por justicia. Contado, es decir, imputado, significa contar, acreditar, ha reconocido, computado, atribuido, depositado, puesto a la cuenta de uno. La fe de Abraham fue contada por justicia. Romanos 4, 23 al 25, ahí nos hace la narración de la fe de Abraham. Tiene dos objetivos. Uno, que los hombres pueden leer el relato de Abraham y pueden hacerlo como un relato histórico, pero no es para darle honra a Abraham como hombre, sino que fue escrito para que podamos leer y entender cómo podemos ser nosotros aceptados por Dios. Y esto solamente se logra por medio de la fe. El segundo, que los hombres pueden creer y ser contados por justos, es necesario creer dos cosas: que Dios resucitó a Jesucristo nuestro Señor de entre los muertos, y la otra, que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Esta es la fe que tenían este hombre, Abraham. Esta es la fe por la cual Pablo le escribe a los romanos y le anima a que esa fe de Abraham, que estaba en el Antiguo Testamento y le servía como modelo, para animar a los romanos y a los judíos que habían creído a que no era por obras, para que nadie se gloríe la salvación, que la ley en sí no salva a nadie. Ahora bien, como dije, ¿la ley es mala? No, la ley es justa, la ley es buena. Y la ley indica al hombre que es un pecador, que tiene que arrepentirse, que tiene que volverse a Dios, pero tiene que hacerlo por medio de Cristo Jesús. Es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo. Él vivió aquí en la tierra como un hombre normal, como un joven normal, pero cuando llegó su tiempo, Él empezó su ministerio. El Señor Jesús vino a la tierra para nacer y para morir por nuestros delitos y pecados. Y esta es la obra que Él hizo. Amigo y amiga que me estás escuchando, muchas veces nosotros creemos o pensamos que la salvación se obtiene por medio de que nosotros ya somos buenos. Y como que somos buenos y Dios es bueno, pues no nos va a pasar nada. Sin embargo, es verdad, Dios es bueno. Estoy de acuerdo, la Biblia así lo dice, pero también Dios es justo y Dios es justicia, puesto que con su santidad va junta también su justicia. Y Dios no va a pasar por alto ningún pecado. Imagínate, si Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por un pecado, ¿cuántos tienes tú? ¿Serás tú acepto delante de Dios? ¿Acaso no has mentido alguna vez?
¿Acaso no has pensado en contra de tu prójimo? Y a algunas otras cosas más. Tú lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Pues lo primero que hemos de hacer es ponernos a cuenta con Dios. Y esto podemos hacerlo por medio de Jesucristo. Por eso yo te animo ahí, a donde tú estés, que tú puedas hacer una oración para recibir a Jesucristo. Como te he dicho, Él murió por ti. Él es tu Salvador. Él a Él a quien tienes que ir. No solamente tú, sino también he ido yo. Y millones de personas han ido a Jesucristo y seguirán yendo a Jesucristo para ser salvos. Porque todo hombre y toda mujer nacemos con esa simiente del pecado. Y por eso es necesario que podamos nacer de nuevo. Por eso ahí a donde tú estás, si quieres hacer una oración, pero una oración de fe, no la hagas por hacer. La vas a hacer por hacer como un rezo repetitorio, no lo hagas, porque eso no sirve, pero hazlo de corazón. Si lo haces de corazón, podrás ser salvo y comenzar una nueva vida. Por eso repite ahí a donde tú estás y di conmigo, Señor Jesús, dilo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo como Señor y Salvador. Creo que tú moriste por mis pecados, pero también creo que tú resucitaste de entre los muertos. Ven a mi vida, ven a mi corazón, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, yo te aseguro que si la has hecho con fe, la tienes, la salvación. Y esa salvación va a hacer algo en ti y va a haber un nuevo deseo de leer la palabra de Dios, de entender lo que Dios tiene para tu vida, porque déjame decirte, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Quizás tú te has pintado la vida de aquí a lo que te resta de años, has podido decir, o de tiempo, de años que te queden y decir, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a hacer aquello. Pues mira, todo lo que tú has pensado, Dios tiene algo mucho mejor. Solamente tienes que depositar tu fe en Él. Y a toda la audiencia que está escuchando, me despido una vez más. Y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos abundantemente. Estuve allí, creo en ti, cuando te clavaron en un madero, para que nos sigas salvando y sanando. Creo en ti, aunque no te vea, creo en ti. Aunque no haya puesto mi mano en tu costado y en tus manos clavada, tú tienes siempre el control de mi vida, tu presencia siento en mí. Yo solamente creeré en tu palabra, porque tú eres el Señor. Creo en ti, sí Señor, creo en ti. Tú eres el Alfa y la Omega, el Cristo viviente, tú tienes el poder. Creo en ti, aún en las pruebas, creo en ti. Aunque digan toda clase de males, para que no te siga amando y adorando. Creo en ti, aún
en la escasez creo en ti. Aunque haya un poco de aceite en la vasija y un puño de harina en la tinaja, tú tienes siempre el control de mi vida. Tu presencia siento en mí. Yo solamente creeré en tu palabra, porque tú eres el Señor. Creo en ti. Sí, Señor, creo en ti. Tú eres el Alfa y la Omega, el Cristo viviente. Tú tienes el poder. Creo en ti. Sí, Señor, creo en ti. Tú eres el Alfa y la Omega, el Cristo viviente. Tú tienes el poder.